¿Te parece que empecemos por el principio? Es decir, cuando, por lo menos yo me acuerdo de ese momento, estábamos ahí, cuando empezaste a publicar, ¿no? Era muy distinta, era muy distinto el mundo, por lo menos a nivel comunicación. Es decir, la manera de comunicarse entre las lectoras y... No había comunicación entre las lectoras. Es que no había, nos ocultábamos que leíamos romántica. Era un poco eso, ¿no? ¿Cómo lo recordás ese momento? Y sí, ¿qué te acordás? Eran esas novelas que comprábamos en Carrefour, yo las compraba en Carrefour, me acuerdo, con las tapas de Vergara que traía de Estados Unidos, que eran... Había que forrar el libro para ir en el subte. Y que eran los musculosos, ¿se acuerdan de los musculosos? Sí. Fabio, ¿cuánto, Glorita? Fabio era una... Lanzoni, era italiano el modelo. Sí, pero sí, igual, Fabio. Sí. Y era todo musculoso y la chica parecía medio con los pechos al aire y qué sé yo. Y claro, nosotras lo comprábamos, pero para llevarlo en el subte había que forrar eso. Por eso yo pedí siempre que las tapas fueran tranquis, porque quería que nadie... Me acuerdo bien de ese momento, de que no fueran tapas vergonzantes. Exactamente, digamos, ¿no? incluso la primera de bodas, que la publicó Javier Vergara, yo quería que publicara Vergara y tuve la suerte de lograrlo, es una tapa que la chica está vestida, Juan Cruz también, Fiona, los dos están vestidos. Pero era así, no había comunicación. A lo mejor tu amiga te leía novelas románticas y vos no lo sabías, porque no se hablaba de eso. No, era como que, por eso te digo, estar acá en un festival de novela romántica, con esta convocatoria y este orgullo que sentimos de escribir y leer romántica, fue un camino largo. Un largo camino y además muy acompañadas, todas siempre estuvieron... Y me acuerdo cuando nosotras empezamos a trabajar juntas, 2005. También hace mucho tiempo ya. Yo estaba trabajando de nuevo como contadora. Vos estabas trabajando en el Ministerio de Economía, sí. Y nos conocimos por acá cerquita. Claro, porque yo entraba a trabajar al ministerio y te dije, nos juntemos en el centro, que después yo me voy caminando. Claro. Florida y Córdoba. Florida y Córdoba, acá en la esquina. Acá en la esquina tomamos un café, nos conocimos y me propusiste escribir para Manderley. Claro, para Manderley en ese momento. ¿Se acuerdan de alguna del sello Manderley? Sí, alguna se acuerda, seguro. En ese momento, lo único que había era el mail. Internet empezaba a ser un campo muy fértil para justamente conectar a la gente, pero había mail. Y me acuerdo que vos me dijiste de poner el mail en la solapa. A mí, el que se le ocurrió la idea fue a Miguel, cuando publiqué Marlene en enero de 2003. Me dice, ¿por qué no pones el mail? Que yo hacía 3 años que tenía mail. Claro, hacía muy poco que teníamos mail. Lo había inaugurado en el 2000. Me dice, pone así las lectoras, Miguel con su cabeza marketingera, me dice, así las lectoras te cuentan. Y la primera que me escribió fue Glorita Casañas. El primer mail, igual que lo escribe ahora, con la letra azul, grande. Una vez se descompaginó y me dice, Flor, ¿me lees en negrita y chiquita o en azul y grande? No, te leo en negrita y chiquita. Estaba desesperada. Bueno, el mail de Glorita fue el primero. Yo estaba viviendo en Londres en esa época. Entonces le dije, cuando vaya a la Argentina, nos juntamos y nos conocemos. ¿No se conocían ahí? No. Ella estaba en Buenos Aires, yo en Londres por el trabajo de Miguel. Y nos juntamos en el Café Tortoni en el 2004. Y fue Fabi, su hermana, y Rosy, su hijita, la hijita de Glorita. Y ese fue mi primer encuentro con lectoras, digamos. Y ahí empezó toda una etapa en la que, además de que empezaron a mandarte, me acuerdo muy bien, yo me acuerdo de decirte, no podés recibir tantos mails y contestar tantos mails porque te va a llevar mucho tiempo. Ay, yo contestaba todo. Contestabas todos los mails, todos los de todas las escrituras, eran muchos. Y también hacías ese trabajo de recorrer las bibliotecas populares, ir por distintas ciudades y distintos pueblos más chicos. Todo ese trabajo que hiciste de ir conectando y armando esta red, me parece que hoy claramente dio un resultado importante y además nos ayudó bastante Internet, me parece. Porque además hoy tenemos las redes, las famosas redes. Hoy fue fundamental. Lo estamos viendo directamente, está pasando ahora. Empezaron con los antiguos blogs que se armaban de lectoras, que de ahí han salido grandes amistades también, chicas que hasta el día de hoy son íntimas amigas, y así empezó. Bueno, después vinieron las redes, pero lo más básico, lo primero fueron esos blogs y el mail, ¿no es cierto? Y juntarnos, después empezar a hacer así, tomar un café, o sea,
Porque la verdad es que yo siempre me sentí lectora. Entonces, para mí, yo entendía, el diálogo que yo tenía con ellas era muy fácil para mí. Y además, como siempre lo digo y no me canso de decirlo, el agradecimiento que siento es eterno, porque si ellas no hubiesen recomendado los libros, a veces se vuelven como... A mí me escriben mails y me dicen, te leí porque mi cuñada, mi prima, mi tía, mi abuela me volvió loca. Al final dije, bueno, lo leo un poquito para tener tema de qué hablar y después me leí todos tus libros. Entonces ese agradecimiento que yo siento es muy profundo, muy sincero. Y bueno, si estamos acá es por ellas, esa es la verdad. Empezaste más como lectora para compartir lecturas, digamos, ¿no? Sí. Eso me parece que es un cambio enorme. Quizá no hayan pasado exactamente 20 años, puede que sean 15, pero sí, hace ya muchos años que compartir lecturas, bueno, por supuesto para los que somos lectores es algo que hacemos todo el tiempo, obvio. Pero es cierto que el género romántico tenía como cierto karma, cargaba con algo que no estaba bien visto, no estaba del todo aceptado. Sí. Bueno, como te digo, las tapas lo bastardeaban porque en realidad el contenido del libro era súper interesante. Yo he aprendido muchísimo de la Edad Media, de la Guerra de Secesión norteamericana, además de lo que el viento se llevó, que lo leí por supuesto, pero eran libros con un contenido histórico muy profundas investigaciones que hacían las autoras. Y como tenía todo este contenido erótico y romántico, quedaba así como una novela de cuarta, hablando a calzón quitado, y encima le hacían estas tapas, y bueno, el libro no era apreciado como se merecía. Esta mañana lo decía Gloria también, el tema de la historia, es decir, eso lo podemos llamar novela histórica también. Sí. En general hay mucha investigación detrás, en tu caso en particular mucha investigación siempre, pero esa historia se perdía, porque quedaban como digamos, relegadas porque eran eróticas, claro, o románticas, pero había historia. Las autoras norteamericanas que nosotras leíamos en aquellos años eran todas chicas que habían estudiado en la universidad, licenciatura en literatura o en historia. Era gente muy preparada la que escribía. Pero como le gustaba, como tenía ese contenido romántico y erótico, entonces eran como sacadas y la parte histórica se despreciaba y era riquísima. Insisto, yo aprendí muchísimo de la época de la regencia en Inglaterra, de las distintas épocas, y no solamente la parte histórica, sino las costumbres, que esas no te las enseñan en la materia de historia del colegio, que sabemos que salvo que te toque un profesor muy bueno, es un bodrio. ¿Por qué? Porque se quedan en la cosa más de la batalla, y no van a la cosa doméstica, que en estos libros sí. Entonces te fascinaba todo eso. Todas las costumbres. Sí, y yo traté eso de mantenerlo en mis novelas porque me parecía... Y me parece que efectivamente en tus novelas aparece un entramado muy sólido de detalles que cuentan cómo se vivía, cómo se relacionaban, sí. Cómo hablaban, qué comían. Bueno, por suerte hay bibliografía, y bibliografía escrita en la época, que era contemporánea en su momento y que nos llega hasta nosotros. Porque si no, ¿cómo lo hubiésemos...? Hay un antropólogo, hermano de Willy Shavelson, que es Shavelson también, que ha hecho unas excavaciones en San Telmo y así descubrió un montón de cosas, de la cerámica que usaban, de la vajilla, porque la verdad que no hay tanto, pero por suerte hay gente que ha escrito. ¿Y te parece que las mujeres en ese sentido son de apreciar más ese tipo de detalles? Porque creo que a los hombres les interesa mucho la historia. Pero quizá la novela romántica, esta de la que estamos hablando ahora, la más contemporánea, gusta más a las mujeres porque se hablan de detalles muy cotidianos, muy domésticos, ¿no? Puede ser. No sé bien qué pasa por la cabeza de los hombres, la verdad. La verdad, no en serio lo digo, no sé qué sienten ellos cuando leen. ¿Alguno que quiera contar por ahí? Yo, por ejemplo, mis novelas, mi esposo no las leyó nunca, vos lo sabes, yo se las leo a él y no sé si le parece aburrido, divertido, si... Las escucha. Las escucha, pobre, sí, porque está ahí. Pero no, leer no las lee. Pero
hay lectores hombres que aprecian eso, pero me parece que ellos son más general. De hecho, si vos te fijas, los libros escritos por hombres, en general son más cortitos, no son tan largos. Ellos tienen un poder de síntesis más grande. Si te pones muy detallista, y sí, te salen los libros gordos. Pero el hombre tiende a ser más... Yo le admiro ese poder de síntesis a los hombres. A mí me salen cada vez más largos los libros. El poder de síntesis no es lo tuyo. No, bueno, pero después el tema del precio, chicas, del papel y del costo y de todo eso, y me amargo. Entonces, mientras voy escribiendo veo que suman y suman las páginas y digo, ay, Dios mío. ¿Qué me van a decir? De todas maneras, me parece que sí, vos tendés a escribir historias muy largas, pero porque también creás unos mundos muy completos, ¿no? Sí. Muy complejos y muy completos, y hace falta. Y ahí sí, el detalle a mí me resulta interesante. A veces no me gustaría pensar que caigo en una descripción innecesaria, porque es aburrido. Si la ven, chicas, la pasan, no la lean. Pero no, porque me ha pasado de leer libros largos que voy a decir, bueno, hay mucha reiteración, y eso trato de no caer en ese tipo de descripciones. La única reiteración en tus novelas es el amor. Sí, bueno, es lo que me mueve a escribir. Sí, y el erotismo, y la sensualidad, y cómo uno se enamora y se enamora para siempre. Sí, yo creo mucho en ese amor y creo que existe. Muchas lectoras me escriben preguntándome si existe. Sí, creo que existe. De hecho, hay otras que me cuentan sus historias de amor, entonces le digo, la próxima vez que una me escriba preguntándome si mis historias me existen, le voy a decir que vos le cuentes la tuya, porque realmente hay historias de amor verdaderas que son increíbles. ¿Te las cuentan? Me las cuentan, sí, me cuentan muchas cosas por mail. Tengo un vínculo, no sé por qué hay personas que me cuentan cosas íntimas que yo lo valoro muchísimo y me llegan profundamente, además porque le da un sentido a lo que yo hago, ¿no? Y hay historias de amor en la vida real que son realmente increíbles. Entonces, la ficción perfectamente puede ser. A lo mejor te cuentan estas historias porque sienten esa cercanía, ¿no? Cuando leen tus novelas, son unas novelas, muy monumentales, históricas. En el caso del siglo XIX o del siglo XVII o del siglo XXI, siempre son históricas, pero hay siempre una presencia muy importante de la intimidad, de lo íntimo, de lo Sí, creo personal. Que lo que piensan es que no me va a escandalizar nada. Y es verdad, no me escandaliza nada. No, la verdad que no. Y me siento libre escuchando a la historia del otro sin prejuicio, porque bueno, mis novelas son así, lo cual fue un trabajo grande de mi parte, porque yo vengo de una familia muy católica, muy conservadora, entonces romper con todas esas cosas... Debe haber sido difícil ese primer momento, contar esas historias. Sí, por supuesto, pero bueno, cuando vos te sentás a escribir, te brota, no es que, por supuesto hay un ejercicio obviamente racional y deliberado, pero hay muchas cosas que te van brotando y no las podés frenar. Y si no se pueden frenar, hay que dejarlas salir. ¿Cómo no las frenas? ¿Las escribís? No, ¿Las escribís? Las escribo y... Bueno, por eso quizá después vuelva. Sí, yo creo que ellas me cuentan esas cosas porque sienten eso, ¿no? Esa libertad de que me pueden contar y nada me va a escandalizar. Y es así, nada me escandaliza. Y me encanta, la verdad, porque me siento honrada. Es lindo que te tengan esa confianza, ¿no? Y creo que transmitís eso en tus libros, mucha empatía con un lector, ¿no? Y porque lo que decís, sos una lectora. Sí. Y muchas veces cuento cosas que pasan en la vida real, entonces ellas después me cuentan, a mí me pasó, me sentí identificada con temas así, pérdidas de hijos, muertes o abusos, esas cosas, entonces me cuentan porque se sienten identificadas y se sienten libres de poder contar algo que a lo mejor las está preocupando o atormentando. Sí. El efecto de la ficción, digamos, porque uno sabe sanador. Que es ficción, sí. Pero como se siente representado, a lo mejor... Y los libros son poderosos, Juli, porque fíjate que a mí un libro me cambió la vida. Cuando yo leo el árabe, que lo encuentro de casualidad en la casa de Miguel, de mi suegra, yo, como siempre, estoy husmeando las bibliotecas, entonces le pedí permiso si me lo podía llevar para leerlo,
Y bueno, fue un antes y un después ese libro. ¿Cómo era que tenía ese libro ella? Se lo había prestado un novio de mi cuñada, un ex novio de mi cuñada. Porque no creo que tuviera otros libros así. Ella, mi suegra, era taurina y chancho de metal, igual que yo. Era súper romántica, pobre, pero lo reprimía un poco porque, bueno, era siciliana, de un pueblito chiquito, muy católica, ¿viste? Todas esas cosas, ¿no? Pero ella como que le gustaba leer estas historias. Y ella cuando llegó a la Argentina, para aprender a hablar castellano, alguien le prestó un libro y el protagonista era un árabe. Entonces, cuando ella se lo cuenta al novio de Sandra, de mi cuñada, él dice, yo tengo un libro de un árabe, se lo voy a traer. Mi suegra lo leyó, pero me dijo, no era este. Muy lindo este, me dijo cuando yo se lo pedí, pero no es el que yo leí cuando tenía 15 años para aprender el castellano. Así que así fue la historia de ese libro. El árabe, por ahí empezó todo. Ajá, sí. Pero me quedé, le digo, Miguelina, dígame el nombre de ese otro, del primero que leyó. Ay, no me puedo acordar. ¿Y nunca se acordó? No, nunca se acordó, lamentablemente. O sea, lo hubiese buscado hasta el fin del mundo. Hablabas de que tocas temas difíciles y a mí me gustaría, bueno, yo tengo en mi cabeza un poco separados tus libros como en tres épocas en realidad. La época histórica más clásica, siglo XIX, incluyo la trilogía del perdón, que es previa, por supuesto, siglo XVII, y después el siglo XX, siglo XXI. Pero además tenés la serie Nacidas, que es esta serie. En principio, quería que nos contaras un poco cómo lo habías pensado, porque en principio se suponía que eran libros para chicas más jóvenes, sí. Pero resultó que también se incorporaron, digamos, a tus libros con naturalidad y las leen, creo que todo el mundo. Sí, ¿no? Eso creo que tiene más que ver con la fidelidad de mis lectoras. Es como que ellas, porque lo publiqué, lo compraron por mí, me parece, lo cual les agradezco mucho, chicas. Es esa cosa de la fidelidad que tienen, del cariño que nos tenemos, entonces bueno. Pero después sí me contaron que les habían gustado las historias, muchas me decían que bueno, me sirve para entender a mi hija, a mi hijo. Yo lo escribí para adolescentes para que conocieran la astrología, porque yo la astrología la conocí casi a los 40 años y me hubiese servido muchísimo si en vez de conocerla a esa edad lo hubiese conocido a los 15. Me habría resuelto un montón de cosas que no entendía que me pasaban con mi papá, con mi mamá. La astrología te enseña a autoconocerte, que para mí es lo fundamental, porque encima sabes que lo que te está pasando a vos adentro condiciona lo que pasa afuera. No es casualidad lo que te pasa, es porque de algún modo el cosmos, Dios o lo que vos quieras, está tratando de enseñarte algo para que vos abraces esa energía que traes con el nacimiento. Y cuando yo descubrí eso, insisto, de nuevo, venía de una familia católica conservadora en donde la astrología era vista como una cosa de brujería. Y también un libro, de vuelta el poder de los libros, me lo presta una amiga, me dice, toma, llévate este libro. Yo digo, la astrología de Linda Woodman, gran astróloga norteamericana, gran genia absoluta, murió hace poco. Me lo llevé, no quería rechazarlo. Y cuando llego a casa busco El hombre de Virgo, que es mi marido. No, les cuento cómo empieza. Si sos romántica, huye del hombre de Virgo. Ya hacía varios años que me había casado. ¿Qué es lo que hiciste exactamente? Huir. No, pobre, no, acá estoy todavía. Pero todos los párrafos pegaban, Juli, era una cosa impresionante. Yo decía, esto no puede ser casualidad, porque bueno, te pega uno, te pega dos, pero y yo se lo leía a él y él se mataba de risa porque se daba cuenta que estaba describiéndolo a él. Bueno, después leí La mujer de Tauro, que soy yo, y dije, no, acá hay algo que va más allá del horóscopo, por supuesto, más allá de todo. Y bueno, así descubro la astrología y dije, bueno, ¿por qué no dársela a conocer a los adolescentes, que es una edad difícil, una edad complicada? Ni hablemos de esta época que si la vida era complicada nos la complican un poquito más. Digo, a ver, para darles una herramienta de autoconocimiento y mejorarles la relación de ellos mismos con ellos mismos y con el resto, con el entorno. Pero además le sumás a esta trilogía, de momento es una trilogía, sí. Son 3, Las Nacidas, temas muy difíciles. En general,
están tratados en tus otros libros de otra manera, porque por supuesto hay muertes, hay guerras, hay peleas, hay secuestros, hay todo tipo de calamidades, pero en esta trilogía en particular, o en esta serie, tocas temas complejos como la anorexia, el alcoholismo, la violencia dentro de la casa, ¿no? El abuso, dentro de la violencia, digamos, al interior de las familias, prostitución, toda clase de situaciones que son muy difíciles de tratar, especialmente, me parece, cuando uno considera que son protagonistas muy, muy jóvenes. ¿Cómo mezclaste esos dos temas, la astrología y estos temas tan difíciles? Porque me pareció que a través de la astrología podían resolver esos temas. Era como que en tu carta está todo, si lo sabes leer, es como un mapa. Entonces tu carta te va diciendo hacia dónde te tenés que mover, qué es lo que te provoca eso. Entonces vos, yo siempre digo, saber por qué soy así. Me dice, bueno, ¿y de qué te sirve? Me dicen a mí. Bueno, ya sabes de dónde viene el cachetazo, por lo menos. Ya es más fácil atajarlo. No lo puedes esperar, digamos. Claro. Yo, por ejemplo, tengo Marte en casa 8. Marte en casa 8 no es algo muy lindo. Marte es un planeta de la guerra y en la casa 8 es la casa de Escorpio. Escorpio es un signo complejo. Y tenerlo ahí, al dios de la guerra, ahí es como que tenés una violencia absolutamente reprimida, porque Plutón reprime todo, pero el día que explota... Y yo sé que hay ciertas cosas que a mí me hacen explotar, la injusticia, por ejemplo, cosas así. Entonces yo ya me controlo y digo, no, Marte en casa 8, tranquilo, ahí, por favor, porque después te arrepentís. Y entonces vos ya sabes que tenés eso, que lo tenés que controlar, hay veces que se escapa lo mismo, pero bueno, cuando me pasa con Miguel digo, bueno, es Marte en casa 8. Y bueno, me dice, ya está con el Marte en casa 8. Ya quedó, Marte en casa 8. Pero, sí, es que es un tema pesado de mi carta. Hay cosas que en la carta fluyen y hay otras cosas que te pesan, obviamente que te pesan. Entonces es como que vos empezás a como entender y a resolver los problemas. Por eso puse de todas esas situaciones complicadas de la vida en relación con la astrología, porque además lo que te está pasando vos lo definís con tu energía. Esa es la primera enseñanza de la astrología. Situaciones difíciles, sabiendo cómo es uno. Exactamente. Y más o menos por ejemplo, una madre tiene 3 hijos, caso de mi madre, tiene 3 hijos, los 3 somos distintos, cada uno con una luna distinta, que es la forma en que la madre se relaciona con el hijo. Voy a decir, ¿por qué? La misma madre que los tuvo con el mismo padre, que ya es bastante difícil, los alimenta lo mismo, va al mismo colegio. ¿Por qué tiene una relación completamente distinta? Porque es el niño, con su energía, en la que le está definiendo a la madre cómo lo tiene que tratar. Y la madre se va a comportar con cada hijo distinto, pero no es porque ella lo haga deliberadamente, es porque el niño le está marcando la energía. Sos vos con tu energía la que está definiendo el entorno. Eso es poderosísimo. Cuando vos lográs manejar eso, te llenas de poder. Por eso, para mí, la Iglesia combatió mucho la astrología, porque era una herramienta de poder. Porque, a ver, la Iglesia y todas las religiones tratan de meterte en un molde, y no todos somos, si el molde es cuadrado, no todos somos cuadrados, todo va a depender de cómo sea tu carta. A un acuariano, por ejemplo, vos que sos acuario, que son el signo de la libertad, de la no regla, son los locos porque son siempre imaginando el futuro, nadie los entiende, son los profetas del zodíaco. Tratar de hacerlo encajar en un rito religioso con dogmas es dificilísimo. Pero si vos entendés eso, entonces el otro que está tratando de amarrarte pierde control. Vos decís, no, yo no puedo. Más armado, así es. Me parece que es una herramienta de poder, además, la astrología. Bueno, antes de pasar a las preguntas, ¿vamos a hablar un poquito del nuevo libro, Flor? Me parece que hay alguna por ahí que quisiera saber algo de cómo viene la Diana, ¿no? La Diana. Sí, la Diana. Ha llegado el momento de la Diana. ¿Hace cuánto que la esperamos? Y como 2 o 3 años ya. 4 años. 3 o 4 años. La anuncié en el 2015, en la Feria del Libro de Alma Negra. Cuando sí, 3 años. No, soy consciente que fue un horror. ¿Cómo? Desde Gaza que estamos pidiendo
Sí, claro, porque como había tenido un final bastante feo, te podrás imaginar las cosas lindas que me dijeron. Pero sí, pero yo desde el momento que yo decidí hacerla fue más... bueno, yo le traje la novela, se la entregué, ustedes vieron la foto cuando te la estaba entregando y hicimos de todo para poder publicarla antes de que yo me vaya. Exactamente, ahí tenemos una muy buena noticia para darles y es que vamos a publicar nuevo libro en septiembre. La verdad que está muy poquito. La editorial hicimos un trabajo en equipo, pero así corrimos para que el libro pudiera salir, porque yo quiero estar, yo nunca estoy cuando se lanzan mis libros y ese momento no me lo quiero perder, sobre todo el de la Diana, que... Es un libro especial, ¿no? Sí. Es un libro especial, además es un libro... el más difícil de todos los libros. Muy difícil, yo entiendo que te haya llevado mucho tiempo, ahora que ya lo leí, creo que les va a gustar... Creo que les va a gustar muchísimo, creo que, como siempre, en realidad, cada vez que Flor entrega un nuevo libro, sí, ¿cómo hace, no? Pero lo vuelve a hacer. Pero quería preguntarte, porque te han pedido muchos libros, te piden, como nos contaba también hoy Gloria, y como cuentan muchas autoras, que las lectoras les piden, se enamoran de algunos personajes. ¿Por qué en este caso, porque es la primera vez que yo sepa, decidiste escribir la historia de la Diana? Porque... yo le tenía que dar un final feliz a ella. Terminaba muy mal, sí. Sí. Viene sufriendo ya de tanto tiempo, entonces yo quiero que ella tenga, porque se lo merece. Y yo sabía, cuando hice lo que hice en Gaza, que me odiaron profundamente, lo sé, yo sabía que en algún momento esto lo iba a reivindicar, sí. Pero bueno, creo que el recorrido de sanación que va a hacer ella va a ser realmente muy bueno. Y a mí me sorprendió un poco que hubieras elegido en ese momento, por supuesto ahora ya ella tiene su identidad propia, a un personaje tan exótico para nosotros, ¿no? Una bosnia. Sí. Que además vive una situación espantosa que es la guerra de Bosnia. ¿Por qué se te ocurrió ese personaje? Porque estas cosas que pasan de casualidad, cuando estaba investigando para Caballo de Fuego, escucho por la televisión, no sé dónde estaba viviendo, creo que en Milán, escucho por la televisión que se cumplían no sé cuántos años del genocidio de Srebrenica. Dijo, ¿de qué? Digo yo. Y veo escrito, Srebrenica. Y tomé nota. No sé por qué me llamó la atención. Esas cosas que pasan, ¿no? Que no son nada casualidad. Entonces dije, a ver, voy a investigar. Y ya había mucho en internet. Porque fue un tema que se trató de ocultar, de tapar hasta el día de hoy. No se acepta que fue un genocidio. O sea, si algo fue genocidio es eso. Y yo dije, yo voy a crear un personaje que haya... En realidad la Diana la saco de Srebrenica y la llevo a Rogatica, que está cerca, una ciudad en el límite con Serbia, por eso fueron las más castigadas, porque los serbios querían apoderarse de todo eso para crear la Gran Serbia, que de hecho la crearon. La saco y la llevo a un campo de concentración serbio. ¿Por qué? Porque en Srebrenica no había campo de concentración. Srebrenica era lo que se llamaba safe zone, una zona segura, así la definía la ONU, que de segura no tenía nada. De hecho, terminaron entrando los serbios y matando 10.000, entre 8.000 y 10.000, no se sabe bien el número, de hombres, jóvenes, viejos, adolescentes. Entonces, yo quería contar lo que había pasado en los campos de concentración serbios. Entonces la saco a ella y a Leila de Srebrenica y la llevo a Rogatica. Y ahí aparece Lía. Y bueno, y ahí aparece Lía. ¿Pero qué pasó antes? Claro, esa es la historia que conté. Claro, yo cuento, ahora, porque leí para Caballo, no profundicé tanto en el tema de la guerra de Bosnia, porque había otros temas que tratar, yo estaba más concentrada en otras cosas. Pero ahora investigué la guerra de Bosnia, por eso tardé tanto, porque me deprimí en el medio. Fue de tal brutalidad lo que leí, lo que me enteré, lo que supe, que tuve que cortar.
Ahí fue cuando escribí el cuento Para y Amor, que me vino bien para olvidarme. Después escribí unos cuentos para L'Oreal y qué sé yo, porque me estaba matando. Para colmo, otro tema que trato también en la novela es el tráfico humano, sobre todo con fines sexuales, que está, hoy por hoy es un negocio tan redituable como el de la droga. Más todavía porque la mercancía se puede reutilizar, entiéndase mercancía por un ser humano. Entonces me estaba bombardeando a mí misma de temas muy, muy oscuros, de los niveles más bajos que puede llegar el ser humano, y me hizo mal. Entonces corté, me distraje, porque es necesario airearse un poco, y después retomé. Y cuando retomé ya lo hice con mucha fuerza y más tranquila, con un dolor terrible, pero como que ya lo había podido y además es una manejar. Novela en la que la protagonista es casi exclusiva, es ella. Sí. Es una mujer, eso también es una novedad, ¿no? En tus libros. Sí. Ella es realmente la protagonista exclusiva. Hay un montón de personajes y situaciones muy duras, ciertamente, pero es una novedad eso, que ella sea realmente la heroína, ¿no? De una novela tan fuerte, tan oscura, como vos decís. Sí, ella para mí es el ejemplo. Me gustaría ser como ella. La verdad que yo amo a todos mis hijos, pero la Diana... La Diana es especial. La admiro por todo lo que pasó y porque todavía está cuerda y está viva. Sobre todo cuerda. Con su fobia, y que fue difícil también, ¿no? Porque escribir una historia de amor con una chica que tiene este problema, que no se la puede tocar, solo ciertas personas la pueden tocar, y ¿por qué? ¿Dónde nace eso? El que no te puedan tocar, y bueno, todo eso es lo que ella tiene, todo ese camino de sanación es el que tiene que recorrer, y era difícil escribir sobre eso. Muy difícil, sí. Sí, pero bueno, va con todo mi amor a ustedes. Me parece que les va a gustar. Sí, y bueno, sí, estoy muy ansiosa porque la lean, la verdad, quiero... Me imagino. Falta muy poquito. Gracias. Falta poco porque la verdad que el 1 de septiembre, el mismo día del lanzamiento, va a hacer firma. Esto, va a haber... así que me va a encantar estar ahí en el 1 de septiembre, sábado, en Gran Splendid. Va a estar Flor. Sí, a partir de las 3 de la tarde voy a estar ahí firmando ejemplares de la Diana. Espectacular. Y el lunes les vamos a revelar en las redes el título del libro. Sí, no lo vamos a decir ahora, tachán, quedamos así. Sí. El lunes se van a enterar del título. El lunes Rocío y Loti les van a contar el título del nuevo libro. No, le prometí a Rorro y a Loti la exclusiva, así que ustedes saben que yo a ellas las amo, así que... Falta poco, el lunes. Sí, nada, chicas. Aparte, no importa eso, lo importante es que... Lo importante es que está ahí la novela. Está ahí, que estoy ansiosa porque la lean y ojalá la disfruten tanto como yo la disfruté escribirla con mucho sufrimiento. Pero bueno, disfruté, creo que al terminarla disfruté más, esta cosa de darle su historia de feliz. Hacerla feliz, ¿no? Sí. Supongo que como toda madre, ¿no? Yo no tengo hijos de carne, pero uno siempre quiere que los hijos sean felices, ¿no? Que estén lo mejor posible, y bueno, y eso era lo que yo hice con la Diana, darle su paz, sobre todo, paz. Bueno, vamos a pasar a algunas preguntas. Si alguien quiere aportar algo por ahí. Bueno, buenas tardes a todas. Me voy a tomar un atrevimiento primero porque es mi primera vez que veo a Florencia en vivo. Estoy emocionada. Me costó mucho. Te sigo del 2016. Quiero decirte que te admiro y te amo profundamente. Gracias. Que nunca, y antes de hacerte la pregunta te voy a hacer un pedido. Decime. Que nunca se te ocurra dejar de hacernos vibrar con tu magia. Espero siempre poder hacerlas vibrar. Que nunca me falte. Vos para mí sos eso, magia. Gracias. ¿Tu nombre? Sandra. Sandra. Y quiero preguntarte si en la Diana nos vamos a encontrar
con nuestro amado Eliad y Matilde. Obvio. Con todas, se van a encontrar con todas, no falta nadie, no sé, todos, obviamente que la historia es de la Diana, pero ella, no se olviden que es su familia, es la familia de Eliad y de Matilde, y bueno, pero están todos, no falta nadie, y bueno, y se incorporan todos los nuevos, así que va a ser una cosa llena de personajes que a veces me dicen, Flor, me pierdo, tengo que ir anotando. Los nombres son difíciles, chicas, los nombres son difíciles acá, porque son todos nombres... Pero yo lo primero que puse, después de la epígrafe, qué sé yo, pronunciación del serbo-croata. Así ustedes saben cómo leerlo, que así no se traba, porque cuando uno no sabe cómo leerlo por ahí... Pero va a haber nombres difíciles, porque bueno, son nombres serbios, croatas y bosnios, así que... Pero sí, van a estar todos. Ninguno queda fuera. Pero la historia es de ella. El centro es ella, como bien dijo Juli, es ella la heroína. Sí, todo el tiempo. Espero que... ¿Y ahí había otra pregunta recién? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Hola, Flor, ¿cómo andás? Yo soy la chica del café de hace unos 15 días. ¿De dónde? ¿Te acuerdas que nos encontramos en una confitería en Belgrano? ¡Ah, Paula. sí! Yo estaba con unas lectoras tomando el té y yo estaba de espaldas a ella y una de mis lectoras que estaba enfrente, no me acuerdo si era Teresita, no sé si está Teresita por acá. ¡Hola, Tere! Me hace así. Yo me doy vuelta y estaba Paula y... Claudia. Y Claudia, las dos mirándome. ¿Vos sos Florencia Bonelli? Sí, le dice las burracas, porque el grupo con el que estaba se llama Burracas, las burracas. Sí, soy yo, bueno, divino, nos saludamos, qué sé yo, le conté del evento y bueno, y acá estamos. Y acá estoy. Imagínate que para mí no es normal salir con mis amigas y encontrármela a ella atrás en la mesa, lo más normal. Para ella era normal, para mí no. Así que bueno. No, era muy gracioso cómo me miraban, así. Bueno, mi pregunta era, una duda que tengo, yo me leí todas tus novelas, obviamente yo termino siendo la protagonista en todas. Muy bien. Yo quería saber si en alguna de las novelas tenés algún fragmento, alguna parte en que a vos te hubiese gustado vivirlo, que vos hayas puesto, esto me hubiese gustado que no que me pase a mí, pero sí transitarlo. Ay, una buena pregunta porque nunca Cuando uno escribe, no... Es difícil no poner cosas de uno cuando uno escribe. Acá mis queridas colegas uno trata de no poner cosas de uno, pero es muy difícil. Pero de decir, esto me hubiese gustado vivirlo, no. No. O sea, por supuesto que me encantan las historias de amor y todo eso, pero no de vivirlo. En ese sentido sí me siento como... De hecho, me preguntan, ay, pero vos te enamorás de tus protagonistas. No, son mis hijos. Vos te tomás como una distancia con eso. Claro, pero además son mis hijos. Sí. O sea, no me generan ese sentimiento. Es una cosa casi maternal lo mío. Un poco raro, pero... sí. Y nunca me... Ahora me vas a meter esa idea en la cabeza y me voy a poner a pensar si me gustaría vivir esto o aquello. Pero no, en ese sentido es como que... Vos escribís y es algo que te brota, pero no algo que desees, es algo que te nace, no sé, es por ahí difícil, pero no. ¿Por qué a vos te hubiese gustado vivir algo, no? Sí. Yo tengo a Nahuel en casa hace años. Sí, claro. Te entiendo. Pero era eso, bueno, gracias. Gracias por tu pregunta, Clau. Ah, Paula. Sí, y no vino... Ay, qué lástima, bueno. Hola, Flor. Estás al lado de Graciela Ramos, creo. No te veo bien, Hola, mi vida. No la veía. Sí, ahí, y con Mariana Guarinoni. Sí, perdón. Acá. Yo. Sí. Hola, Flor, Valeria Naya. Ah, vale. ¿Cómo estás? Bueno, Vale escribe también, Acaba de pulir. Sí. Me vas a hacer llorar, Flor, de vuelta. No, bueno, vale, ya no, tus lágrimas están en baja cotización. Sí. No me llores, a ver, levantemos la cotización. Levantemos.
Te quería preguntar, vos nos contaste, bueno, habíamos hablado con vos que la Diana es Escorpio y es chancho de metal. Sí, como nosotras. Exacto. Vale, es chancho de metal igual que yo, o sea, Sí, del 71. Del Sí. 71. ¿Podemos saber él? No, de él no voy a hablar. Sabemos que No. es un opuesto complementario. Porque, Seguro. porque él es, en realidad es ella. Ah. De él no voy a hablar, él por supuesto que existe, chicas, no se me desmoronen, Ah. pero no, yo quiero que lo vayan descubriendo a él. Ella no está buscando eso, porque ella ya, Markov no está, ella ya está convencida de que ella no puede por su fobia, la fobia que tiene ella se llama afenfofobia, ella no lo está esperando. Y yo quiero que lo descubran con ella, no voy a hablar de él. Mal. Sorry, vale. 3 años. Después léelo y después charlamos todo lo que quieras. Dale, dale. Gracias. Acá arriba hay una. Sí. Sale la Diana, no va a ser un solo libro. No. ¿Cuándo podemos esperar el final? Para mayo del 2019, que si Dios quiere voy a estar en la feria. Tengo muchas ganas de ir a la feria, hace años que no, o sea, del 2015 fue la última vez que estuve y tengo muchas ganas de estar en la feria, es una energía especial la de la feria y bueno, me encantaría cerrar esa historia con ustedes ahí, porque bueno, el final es... Acá arriba hay otra. Te quería preguntar si en algún momento pensaste o pensás llevar alguna de tus novelas al cine, hacer una película. Te agradezco la pregunta porque muchas me preguntan como si fuera yo la que puedo. No, la cosa es al revés. Te vienen a ofrecer a hacer tu libro, película, y viene algún productor o alguien relacionado con eso y te ofrece. Uno evalúa la propuesta y si te gusta la podés aceptar y si no, no. A mí me han ofrecido, una me gustó mucho, de hecho empezamos a trabajar, el director que era el guionista también le escribió la historia, era para Indias Blancas, y después no se pudo concretar porque no aparecía el inversor, porque alguien tiene que poner el dinero. Generalmente son historias caras, pues son historias de época, con grandes vestuarios, Indias Blancas, con carruajes, con cosas. Sí, no, ahora con Netflix, yo no pierdo la fe. Les digo sinceramente que alguien venga y me haga una... Me hicieron propuestas donde estaba el dinero, pero yo rechacé porque, por ejemplo, había una propuesta que me decían que solo querían hacer la historia de Mariano y Blanca. Y yo dije que no. No, es todo o nada. Después hubo otra que me ofrecieron hacer Marlene, pero no me gustaba la protagonista y tenía que ser ella porque era la que un poco traía el dinero, así que también. No. Solamente les digo que dije sobre mi cadáver. Es madre. No, o sea, soy también muy celosa yo y quiero que se haga bien. Me parece más fácil llevarlas a Netflix, como bien decían acá, porque son extensas mis novelas y en una película, en 1 hora y media, 2, hay que hacer una carnicería porque le tenés que sacar un montón de personajes y cosas. Así que me gustaría que fuera serie. Yo tengo mucha fe que puede salir por ese lado. Y bueno, sigamos soñando, chicas, que se va a cumplir. Flor, es la primera vez que veo, no, porque te vi en la Feria del Libro, pero que te escucho. Ajá. Y me parece que no podés haber nacido para otra cosa, aunque seas contadora, que para esto. Entonces, la verdad que creas como un embrujo. ¿Alguna vez vos oliste, pescaste que te ibas a dedicar a esto, que iba a cambiar tu vida? ¿Te No. lo han dicho? No, para nada. O sea que fue una sorpresa. Si hubiese sabido mi carta astral antes, sí, porque tengo ascendente en Géminis. Geminiano es el escritor, por naturaleza, el comunicador. Tendría que haber sabido eso, pero no. Yo estudié contador porque me parece... O sea, en realidad leer me gustó toda la vida, desde que soy chiquita que leo. Mi papá me inculcó eso y bueno, era lo que más me apasionaba. Por eso cuando termino 5º año, que uno es tan joven, tan inocente, emocionalmente inocente y inmaduro, dije,
bueno, estudio licenciatura en Filosofía y Letras porque me gustaba tanto la literatura, pero siempre cuento que el único futuro que avisoraba era el de la docencia. No me gusta ser docente, lo reconozco, hubiese sido mala docente, me hubiesen padecido los alumnos. No, porque no entendiste una vez y bueno. Ahí me sale el Marte en casa 8, chicas. Sí, Marte en casa 8. Y no, entonces fui consciente de que no podía. Y bueno, soy taurina, de tierra, la matemática me fascinaba también, me resultaba fácil, por eso elegí ciencias económicas, lo cual no es raro porque Tauro es el signo de los bienes. Y después, pero claro, ¿qué es lo que tenemos que aprender en esta vida? ¿Qué energía tenemos que abrazar? Es la del ascendente. Por eso el cosmos, Dios, lo que quieras, me puso ese libro, el árabe, enfrente. Y bueno, yo supe entender el mensaje, largué todo, porque yo trabajaba muy bien como contadora, me gustaba, tenía mi grupo de gente. Por supuesto, mi esposo me apoyó porque era un sueldo menos que entraba en la casa y me pude dedicar a esto y bueno, fue un salto al vacío porque como les comentábamos al principio, cuando yo empecé no existía la novela romántica en la Argentina. Era muy poquito, un mercado muy acotado, no existía. Esto era una utopía directamente. Tener un festival de novela romántica era una cosa que impensable hace 20 años atrás. Así que nunca lo fatié, pero no importa, porque el destino, o el cosmos, o Dios, lo que vos quieras, se encarga de mostrarte el camino para que vos lo tomes. Hay que tener valor para tomarlo. Cuando lo tomas, todo fluye. ¿Lo pudiste ver? Sí, fue una cosa que en realidad fue una pasión yo volvía de trabajar, me acuerdo, cansada de todo el día trabajando en la oficina y hacía la cena, lavaba los platos y me sentaba a escribir. Por supuesto tenía 20 años menos, ahora no lo hago ni loca. No me da el cuerpo ahora, pero en aquella época me daba y me sentaba a escribir y me desbordaba la historia. Y bueno, llegó un punto que todo se iba confabulando para que yo me fuera de las ciencias económicas y entrara aquí. Es como que el cosmos se va confabulando. Así que no lo vi, pero por suerte pude ir aceptando lo que el destino me iba poniendo enfrente y lo fui tomando. La causalidad divina. Yo soy pisciana con ascendente en Virgo. Adiós, gracias. En Virgo, tu opuesto complementario. Sí, pero es más difícil eso que... No, en serio, chicas, no es fácil. Porque ella es lo opuesto a lo que tiene que ser. Y soy una típica pisciana. No es para tanto. Me alegro. Gracias, Flor. Hasta siempre. De nada. Bueno, una última pregunta. Bueno. Hola, Flor. Es la primera vez que te veo. Yo soy de Tauro, con la luna en Virgo igual que vos. ¿Fuiste la mejor alumna? Sí. Sí. Soy abogada, pero hace 2 años estoy estudiando astrología. ¿Sí? Más que, sí. ¡Qué bueno! Estoy yendo ascendente. Quería preguntarte, ¿cómo fue ese primer momento en el que te sentaste a escribir la primera vez? ¿Qué sentías? ¿Cómo fue? Sí, me lo acuerdo. Me acuerdo la frase todavía, que es distinta como empieza lo que dicen tus ojos, porque después lo que dicen tus ojos la reescribí en el 2003. Y no era tan consciente en realidad. Lo que sabía era que me tenía que sentar a escribir porque me estaba saliendo por las orejas ya las ideas, las escenas. Y cuando yo se lo conté a mi esposo, estábamos comiendo en la mesa de la cocina que tenemos hasta el día de hoy, y le conté, le digo, mira, a mí desde que leí ese libro que me prestó tu mamá, a mí se me ocurren ideas, escenas, me vienen a la mente diálogos, y él, que es muy práctico porque es Virgo, me dice, bueno, y escribílas. Dije yo, que está buena la idea. Tal cual te lo estoy contando. Y entonces me senté a escribir. Miguel E.T. Yo siempre le digo que yo estudié ciencias económicas para conocerlo él en la facultad, para encontrar su libro en su casa y para ser escritora. Si el destino no se da, chicas, miren. ¿Cómo? 7 de septiembre. Más Virgo no puede ser. Y cuando me siento a escribir esa primera frase, que la tenía en la mente, y fue un desborde así. Pero no era tan consciente, era muy joven,
no me daba cuenta de lo que me estaba pasando, yo simplemente era una pasión que me desbordaba y me senté a escribir. Ni se me hubiese ocurrido estar acá hoy, pero no. Yo lo hacía porque me desbordaba. Después cuando lo terminé, dije, ¿y ahora? Y bueno, ahora quiero que lo lea alguien. Y por eso empecé a buscar editoriales. Pero no fue esa novela, sino Bodas de Odio la que escribí después, la que publicaron, porque querían algo histórico los de Vergara en aquel momento. Pero no fui tan consciente del momento. Si pudiera volver en el tiempo, lo viviría distinto, pero ya no sería lo mismo, porque fue esa cosa genuina, ¿no? De la pasión que simplemente me senté a escribir, aunque estaba cansada y me tenía que ir a dormir y al otro día me levantaba temprano, no me importaba nada. Por eso cuando me escriben mucho preguntándome que quieren escribir, que quieren ser escritoras, y yo le digo, pasión. Tiene que haber pasión, no tiene que haber esfuerzo, algo que te tiene que desbordar, por lo menos es mi experiencia, ¿no? Habrá otras personas que lo hayan vivido distinto y está muy bien, cada uno lo vive como tiene que vivirlo. Yo lo vivía así, como algo que no podía parar, y cansada y todo lo hacía.